Vamos a continuar con las presentaciones del día de hoy. Gracias. Pues bueno, llegó el turno de nuestra compañera Jessica Remis Palma, que nos va a presentar su investigación que lleva por título Experiencias callejeras, un estudio realizado con mujeres de la colectiva Amigas. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias por estar acá y decirles que me siento bien implicada porque estoy bien nerviosa. Quisiera empezar diciendo cuál ha sido mi trayectoria para llegar hasta aquí, ¿no? Y cómo fue que he logrado ir desmontando ideas que tenía del primer anteproyecto que presenté aquí en la maestría, la primera entrega, la segunda y ahora esta, ¿no? Mi interés siempre ha estado como direccionado a niños principalmente, y después de haber terminado mi proyecto de investigación de la licenciatura, del cual también Inés estuvo presente ahí, ¿no? Este proyecto estuvo ligado al maternaje y el paternaje de niños y niñas con madres en prisión, ¿no? Lamentablemente no pude acceder a Santa Marta Catitla porque cuando nos habían dado el acceso se amontonaron. Entonces pues, nos dijeron no, tuvimos que reaccionar y nos fuimos a una asociación que se llama FUNFAI. Ahí acogen a los niños que están, pues bueno, que sus padres y madres están cumpliendo alguna sentencia o están en espera de. Y a mí me llamó mucho la atención, por eso lo ubico como este eje o este corte desde ahí, ¿no? El cómo están los niños en esta asociación o fundación, ¿no? Que tiene ahí sus diferencias, y cuáles son las condiciones que tienen las mujeres que están en prisión esperando una sentencia. Me llamó mucho la atención el caso de un niño en particular, porque su mamá por robo, que estaba en situación de calle, la metieron a prisión, ¿no? Entonces la criaturita estaba ahí. Esto despierta mi interés y me hace pensar en cuáles son las condiciones en las que llegan las mujeres a distintos espacios, no solamente a la cárcel, pero aún más en cárcel, ¿no? O en una institución totalitaria como lo es Santa Marta. Derivado de esto, yo termino mi proyecto y me interesó mucho empezar un voluntariado con niños que estuvieran en calle, ¿no? Porque en ese momento estaba estudiando una especialidad como guía Montessori y yo pensaba que si era una pedagogía alternativa, ¿por qué tenía que ser tan elitista? Entonces dije, ok, buscaré algún lugar en el que estén niños, ¿no? Y en el que pueda llevar este modelo hacia allá, y encontré a la asociación Yolia, con la cual tuve un vínculo previo a pandemia. Después pandemia, pues ya chafeó el proyecto que tenía ahí. Pasa pandemia y concurso para acá para la maestría, y yo ya tenía esta idea en la cabeza de trabajar con niños, ¿no? Entonces empiezo a tener contacto con ellos, les digo que me han aceptado para la maestría y me dicen que sí. Al principio todo fue como muy bonito y muy bello y de sí, qué padre, porque vienes y nos ayudas, y evidentemente ellos se sostienen de voluntariado, y yo dije, pues sí, yo quiero trabajar acá con ustedes. Pero cuando les empecé a decir que me interesaba ver ese error, ¿no? De investigadora en formación cristiana, les dije que quería ver cómo vivían las niñas Yoli, ¿no? O sea, quería saber cuál era el punto de vista de las niñas al estar ahí, porque son niñas que están en una, digamos, como en una residencia o semi-internas o demás, y como que ya no les pareció mucho. Entonces no les voy a hacer historia muy larga. Me han dicho que no puedo realizar el trabajo de campo ahí, donde yo ya tenía trabajando pues, lo que llevábamos de la maestría. Entonces eso me volcó absolutamente todo. Previo a eso yo ya había hecho investigación de cuáles eran las asociaciones que trabajaban con personas o las IAPs, ¿no? Con poblaciones prioritarias y demás. Y ya había visto al Caracol, había visto a la Fundación Daya, los niños de la calle, y sabía que una compañera Caísa estaba trabajando en el Caracol, y también mi asesor me había comentado el Caracol, pero yo seguía como muy empecinada en que fueran niñas, ¿no? Cuando no se me da esta posibilidad, entonces tengo que virar y empiezo a realizar el contacto con Enrique, que es el director del Caracol, y le comento que mi proyecto va de trabajar con niñas en situación de calle. Le digo, pero es que voy a calle y no hay niñas, ¿dónde están las niñas? Y ellos ya le han venido a dar una conferencia acá, ¿no? De Calacas, y cómo habían como procesado toda esta parte de la muerte con la banda que está en calle. Entonces me llamó mucho la atención y dije, claro, ya, o sea, como que me empiezo a entender por qué no hay niñas en la calle, porque las asociaciones las están como
abrazando. Y esto no es como de buena onda, ¿no? En parte del análisis, sino más bien es una relación ahí bilateral en donde ellos necesitan de esta población para los recursos que da el gobierno y al revés, ¿no? Hay relaciones por las cuales surgen o por las cuales están estas asociaciones. Así es como yo llego acá al Caracol, me doy cuenta de que niñas y niños como tal en calle no es que no haya, ¿no? Sí hay, pero están bajo otras condiciones o están ocultos, ¿no? Después de los programas de limpieza social que se han implementado principalmente con Claudia Sheinbaum, ¿no? En donde quiere que la ciudad esté como bonita, ¿no? Y hay ciertos puntos en donde ya no se le permite a la gente estar en calle. No es fortuito que los empiecen como a alejar, ¿no? Que los empiecen a sacar. Entonces, ¿a dónde se va esta gente? Empiezan a buscar otros lugares o bien espacios en donde puedan estar, porque no solamente son ellos. Esta situación de las personas o poblaciones callejeras, que lo delimito así, si quieres darle la población callejera, surge aproximadamente en los años 80. A ver, desde antes hay personas que están en condiciones pues sí, de vida que no son similares a las que medianamente nosotros conocemos, ¿no? Entonces esto surge aproximadamente en la década de los 80 con toda la cuestión de, pues sí, todo lo que pasaba en los 80s, ¿no? Poco acceso a la escuela, violencias familiares, abusos por parte sí, de los propios padres o de quienes estaban ahí, la necesidad económica y todo lo que estaba pasando en el país después del Tratado de Libre Comercio. Todo eso genera un boom en donde la gente tiene que empezar a salirse, principalmente hombres. Lo quiero dejar ahí como con un asterisco, ¿no? Y entre comillas, porque también había niñas, ¿no? Entonces, digamos que esta ola de personas que estaban no solamente en México, sino también en América Latina, empiezan a crecer, ¿no? Porque la vida, ¿no? Crecen y lamentablemente, así como con otras poblaciones, como las personas con discapacidad intelectual, como lo está trabajando un compañero, o todas esas personas que nosotros situamos como que hay los pobrecitos o los que victimizamos, también tienen deseo, también tienen una salud sexual, ¿no? ¿Qué pasa con las poblaciones callejeras? Son condiciones, ¿no? Entonces, ellos empiezan a crecer, empiezan a reproducirse, empiezan a tener hijos, ¿y en dónde están esos hijos? En la calle. ¿Y qué es la calle para ellos? Que era una de las preguntas que yo realizaba. La calle para ellos es casa, ¿no? ¿Y qué es casa o qué es hogar, ¿no? En los primeros acercamientos que yo tenía con las personas que estaban directamente en calle, yo, pues sí, ignorantemente le dije a una chica, ¿no? Oye, ¿y qué haces viviendo aquí? O sea, ¿por qué estás en la calle? Y me dijo, es que esa no es mi calle, esta es mi casa, ¿no? O sea, no, ustedes lo ven como si fuera eso, pero es mi casa. Y yo volteaba a ver y pues sí, era una lona y demás. Y dije, claro, ¿desde qué lugar estoy viendo y a quién estoy viendo, ¿no? Entonces, esta problemática pues es multifactorial y está atravesada por desigualdades de género, de violencia, de exclusión, ¿no? Algo en donde yo empiezo como a bajar esto es, no me interesan los hombres que están en calle, sino me interesan las mujeres y cómo viven las mujeres la calle, pero principalmente la condición de ser madre, y lo pongo como condición, porque si bien es una situación bien compleja, una dimensión muy compleja el ser madre, el ser mujer lo es mucho más el ser madre, porque tienes a una criaturita y todo el proceso que tienes que vivir, digamos, estando en condiciones óptimas para gestar, para parir, para criar, para generar como este nido, no lo tienen las mujeres que están en calle. ¿Cómo lo hacen? Bajo situaciones de violencia, de múltiples violencias. Dejémoslo hasta ahí para no como alargar más esta situación. Entonces, todas las instituciones que surgieron en los 90s, que principalmente tenían, pues sí, su mira en atender desde marcos normativos y pues enfoques fragmentados, ¿no? Sin contar la cuestión de interseccionalidad, de género, de cuidado, porque no es lo mismo ser un hombre en calle que ser una mujer en calle, mucho menos es lo mismo ser una mujer en calle con un niño o con varios niños, ¿no? A mí esto me empezó a hacer un clic cuando empiezo a platicar con Enrique, en donde me dice que en el año 2014 ellos implementaron una encuesta en calle con la banda que estaba y se dieron cuenta que las mujeres principalmente eran las que sufrían una violencia así como brutal, ¿no? No haciendo menos la de los hombres, sino que sí se magnificaba y sí se intensificaba por la condición de ser mujeres, de todo lo que están expuestos, ¿no? O sea, lo dejo como muy entre comillas porque también los hombres lo viven, ¿no?
Entonces, el Caracol realiza un censo en el 2014 y se da cuenta de que hay violencias distintas hacia las mujeres, lo que los hace como empezar a generar estos espacios en donde las mujeres pues se atienda a toda la población, a hombres, a mujeres, a niños y demás, ¿no? Y surge un vínculo con el gobierno para generar esta colectiva Amigas en el Camino. Se le nombró así, Amigas en el Camino. ¿Por qué? Porque así era el nombre del proyecto que estaba en ese momento. ¿Y cuál era la consigna? Que las mujeres que estaban en calle pudieran llegar y digamos que ahí hacer base, ¿no? O sea, pueden llevar a sus niños dentro del Caracol, que es una casa, ¿no? Está distribuido de cierta forma en donde cada habitación pues tiene una función, ¿no? Y todo el personal que trabaja ahí tiene una función principal con la gente que está en calle. Por ejemplo, de mi entrada a campo, ¿no? En lo que he estado, he ido los lunes, he ido toda la semana, ¿no? Pero los lunes, por ejemplo, que es cuando dan el centro de día, llega toda la banda y se anotan, ¿no? Ahí yo he estado anotando y te toca 5 minutos bañarte y después en 10 tienes que lavar tu ropa. Entonces, en el momento en el que estamos todos esperando para irles diciendo qué es lo que van a ir haciendo, me doy cuenta de cuál es el discurso de los hombres y de las mujeres al estar en calle. Y esto a mí me permite, o yo lo veo así, como ampliar un poco más mi visión y no solamente centrarla en las mujeres, sino poder hacer esta comparación. Un ejemplo, me decía un chico que está en transición, tal cual, solo no lo puse acá en la presentación. Dice, yo soy una mujer en transición, ¿no? Y estoy en calle, si la calle es cabrona, ¿no? Pero para mí, si quiero dinero, pues hago un servicio, ¿no? Y el servicio me lo pagan, pero si alguien se quiere pasar de cabrón, pues me sale el hombre, ¿no? Y eso él me lo comenta en un momento en el que estábamos platicando y yo les dije, oigan, ¿y pues qué hacen cuando no están aquí o cuáles son sus actividades allá afuera? Y él comenta eso entre otras cosas. Y después una chica me dice, es que para mí es distinto, porque si yo hago un servicio, pues tengo que estarme cuidando también, porque luego se pasan de lanza conmigo. Dice, de hecho, hace un par de meses estaba haciendo un servicio y el señor se desconectó y me empezó a pegar y me rompió la quijada y lo peor de todo es que no me pagó. Entonces, a mí eso me dejó pensando que el cuerpo empieza a hacerlo de menos, porque ella decía, pues sí, pero el dinero, porque era para mis hijos, ¿no? O sea, el cuerpo es lo de menos, ¿no? En ese momento así lo interpreté, sino más bien cómo se empieza a configurar el uso del cuerpo estando en calle como una herramienta que le permite a ella o a quien esté ahí afuera poder, digamos, navegar el mar que es la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque la maternidad vista, y ahí es en donde yo quiero descolocarme un poco, y creo que estoy cayendo en ese sesgo, ¿no? Tal vez las estoy victimizando o las estoy estigmatizando desde este lugar, porque digo, ok, o sea, no son pobrecitas, ¿no? Y tampoco son las hijas de la fregada, ¿no? Porque al igual que en la cárcel, eso es algo que alcanzo a ver, el tener hijos te coloca en un lugar distinto. Es decir, en cárcel, tener hijos te posiciona en un lugar de privilegio, te permiten ciertas cosas. Y en la calle pasa lo mismo. Las asociaciones pocas veces realmente voltean a ver a las mujeres, ¿no? Y a quienes apremian o a quienes vigilan o cuidan a los niños. Entonces, tener un hijo, si lo ponemos en estos términos, tener un hijo es una herramienta que me permite vivir la calle de una manera distinta y mi día a día. No quiere decir que el hijo no importe, sino en calidad de qué está el hijo, ¿no? Y tratando como de descolocar, porque sé que también hay juicio y que hay moral ahí y que sí sé que me tengo que descolocar, pero en eso estoy, ¿no? Entonces, ellas empiezan, ya como para no ir brincando mucho, ellas empiezan a acudir al Caracol o ya acudían y ven que se empieza a generar este espacio de la colectiva en donde ellas lo que buscan es dinero, ¿no? Es como, ¿cómo puedo obtener dinero? Y en un lugar seguro, dicen, en el Caracol está este proyecto. ¿Con qué proyecto empiezan? Con realizar pañuelos para la marcha del 8M. Ese es por parte digamos, sí, de la Oficina de Inclusión Laboral. Les dice, vamos a hacer pañuelos, les vamos a mostrar cómo hacerlos y quien quiera integrarse. La cuestión ahí es que ellas viven tan al día y tan con la moneda diaria, que decía, si voy y no me pagan, pues ya perdí mi día cuando puedo estar haciendo otra cosa, ¿no? O sea, ellos pensar en un futuro, la temporalidad es totalmente distinta. Y eso entonces a mí me deja pensando que se amalgama con muchas otras cosas. Por ejemplo, la temporalidad respecto a los tiempos de sus hijos en una escuela. Ellas decían,
decía, sí, yo meto a mi hijo a una escuela, pero eso a mí me hace tener que estar a ciertas horas recogiéndolo y no puedo hacerlo porque tengo que estar paleteando, que es paleteando vender en el semáforo, ¿no? O otro comentario que me hacía una chica, yo estoy en calle, yo paleteo, pero ahora me junté con mi pareja y él ya no quiere que yo trabaje, pero si él ya no está, entonces ¿quién va a hacerse cargo de mis hijos, ¿no? O sea, todas estas situaciones que son mucho más complejas que el solo vivir la calle y el tener dinero de manera, pues sí, como rápida, ¿no? Entonces, creo que estoy como brincando bastante. Se genera la colectiva, las mujeres empiezan a acudir, realizan los pañuelos, se van a la marcha y se encuentran con otra cosa, ¿no? Con que cuando están en la marcha se les pide a los grupos que van, ¿no? Que puedan subirse a la tarima para externar cómo están o cómo se sienten o cuál es su consigna de marcha. Y decía una chica de ahí, dice, está bien gacho porque todos salen a las calles a manifestar y a protestar sobre algo que les importa y cuando pedimos tarima a nosotros no se nos da la tarima, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos salen, se manifiestan, pero están entrando a nuestra casa. Entonces yo trato de todos los discursos que he estado escuchando, ir viendo cuál es el hilo conductor de todo eso, que a mí me permite ver cómo las mujeres madres, ¿no? Que ahí hago como tengo que hacer la diferencia que se me hizo, no son mujeres, son madres, ¿no? Cómo las mujeres tienen ciertos hilos conductores que les permiten vincularse o generar un espacio, pero que no es la colectiva. Ahí todavía tengo como mis fallas, porque no es la colectiva en sí. No me interesa ser portadora del caracol y del proyecto de la colectiva que tiene. Me interesa saber cómo la colectiva posibilita este otro espacio que les permita a las mujeres generar, yo lo marco como una cofradía, como este encuentro entre ellas para maternar o para cuidar a sus hijos de formas distintas, porque si bien acuden poco tiempo a la colectiva, ellas están todo el tiempo afuera, la colectiva no es su vida, y a mí me interesa saber, digamos, como condensar en ese momento cuáles son los recursos materiales y simbólicos que les posibilitan a ellas generar un maternaje de una manera, pongámoslo entre comillas, mucho más, pues sí, como segura para sus infancias. Y hay algo, ¿no? Estoy evitando utilizar la palabra infancia, lo menciono ahorita, porque también etimológicamente mono significa sin voz y la idea es empezar a generar espacios, empezar a generar documentos en donde sí se avale la voz. ¿Por qué las mujeres, no? Y me encontraba ahí con otra cosa también, que no hay estudios de manera... bueno, vamos, sí hay estudios, hay teorías y demás, pero todo está visto desde los hombres, ¿no? O sea, cuando me acercaba como la parte de lo simbólico, pues me encuentro con Pierre Bourdieu, con Canclini, me estoy acercando a Judith Butler, pero no hay trabajos de mujeres para mujeres, o hasta ahora no los he encontrado, ¿no? ¿Qué perspectivas hay de trabajo con mujeres en calle desde una perspectiva o desde una mirada femenina, en donde se pueda visibilizar cuáles son las condiciones que están viviendo esas mujeres en calle? En Latinoamérica hay muy pocos estudios. Encontré uno de una chica en la UNAM y solamente hablaba sobre el maternaje a grandes rasgos, ¿no? Entonces me interesa mucho poder dar visibilidad a este espacio. Miguel, dime cuánto tiempo va. ¿Muy bien? 18 minutos. Ok, me interesa mucho porque quiero saber si es que se puede resignificar estos procesos, porque realmente ¿qué habría que resignificar a ellos? O sea, cada vez que digo algo, que intento escribir algo, me hago una pregunta a la inversa. ¿Cómo resignifican ellas su maternidad? ¿Realmente tienen que resignificar algo? O sea, ellas han vivido así, ¿no? Ellas están así, se les dan posibilidades distintas, en este caso en el caracol, de estar, ¿no? Y me preguntaba, si el caracol les genera, porque es eso, la colectiva se tendría que dar sin la sombra institucional, pero está la sombra institucional, ¿no? Y además pensar que ellas son mujeres que acuden ahí porque les interesa y les conviene estar, y por eso digo, no dicotomizarlas entre si son buenas o si son malas, simplemente están haciendo uso de recursos que les permitan vivir una vida de manera distinta o mínimamente menos fea que ayer, sin saber cómo va a ser el mañana, ¿no? Por eso abordo la cuestión de ser mujer como condición, ¿no? Y me preguntaba, entonces, ¿qué se hace? ¿Se revictimiza? O sea, ¿la revictimizamos? ¿Las culpamos por la situación? Porque eso es lo que se hace habitualmente. Ah, es que eres mujer que estás en calle, o eres callejera, o como se les nombraban, son niños callejeros, son niños de la calle, y sí tiene una definición totalmente diferente. El ser niños de la calle, el ser niños en calle, el ser niños... No toda la gente que está en calle es de calle o vive en calle. Hay gente que puede no estar en calle, como ellos lo mencionan,
y siguen siendo de calle, ¿no? Entonces ahí estoy tratando de como de desglosar o de desarrollar por qué esta población de mujeres madres que acuden a esta colectiva, para mí es una población que me permite tener diálogos mucho más horizontales, ¿no? Lo que eso se entiende como horizontalidad, ¿no? Para saber cuál es su experiencia de la maternidad en calle, porque no es la misma que vivimos, bueno, en este caso yo sé que acá, pues, a menos que las profesoras, ¿no? Pero ninguno de mis compañeros tiene hijos más que yo, y eso a mí también me implica, creo que ya me fui con la presentación, pero bueno, dispositivo y eso ya lo habíamos visto, eso también. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Perdón, me fui, no, hijo, espera, déjame decir. ¿Qué dispositivo estoy utilizando hasta ahorita? Porque dicen el dispositivo y las herramientas, y yo sí, pero a ver, estoy como, me acabo de aventar hacia el campo, ¿qué estoy haciendo? Estar con ellas, estoy ahí. Hemos estado realizando los talleres de serigrafía. Hemos estado en los talleres en donde se cosen, donde o sea, yo sé hacer como la máquina de coser, entonces ahí hemos estado en las morras, ¿y cómo aprendiste? Y esto, entonces ciertos conocimientos que yo tengo me han permitido vincular con ellas. Le comentaba a mi asesor, no les he dicho que soy mamá, y me dice, ¿por qué tendrás que confesarte? Y yo, no, o sea, porque eso me juega, ¿no? Y no sé desde qué lugar colocarlo, y dijo, ok, no me voy a confesar, pero sé que hay cosas que estando con ellas me rebotan demasiado, ¿no? Cuando he ido a calle, que vamos los viernes, es ir directamente con las chicas, y también veo ahí una diferencia, quiero ser como muy rápida, muy precisa. No es lo mismo las chicas que están en calle en consumo de drogas, que están en ciertos puntos donde ellas ya viven, que no se logran trasladar al Caracol, ¿no? O sea, si hay una condición, incluso si hay una jerarquía de las mujeres que pueden trasladarse al Caracol, aquellas que sí tienen, digamos, como una fuente de ingresos de manera propia, es decir, yo tengo esto, lo invierto en paletas, lo invierto en algo y lo revendo, y eso me permite moverme al Caracol. Hay chicas en Tacubaya, por ejemplo, ¿no? Que ya no se mueven de ahí, ¿no? Que no se pueden mover porque su propia condición no se los permite. Entonces, esto a mí me hace pensar cómo, gracias, sí, cómo la colectiva Amigas en el Camino, y lo quiero descolocar y lo voy a trabajar posteriormente, es un espacio creado por el Caracol, pensado para las mujeres, pero no todas las mujeres hasta ahora acuden, ¿no? Cuando se les hizo la convocatoria, que les dije que se podía realizar una entrevista grupal con ellas, quería platicar para saber cómo habían quedado o cómo habían llegado ellas ahí. Me di cuenta que todas ellas, en mi escrito lo narro, el perfil de cada una de ellas, todas viven en calle aproximadamente desde los 13 y 14 años, y las condiciones son las mismas, ¿no? Violencia, abusos, falta de dinero, o sea, todas ellas digamos que tienen el mismo hilo conductor que las lleva a estar ahí, y todas, la mayoría son madres, excepto dos, ¿no? ¿Cómo las descoloco de esta cuestión del estigma? A ver, son mujeres, cuando digo que las veo como mujeres con capacidad de agencia y con capacidad de colocarse, ellas decían, cuando hacemos los pañuelos, nosotros no queremos que nos vendan como, somos las mujeres de la calle. No, nosotras somos mujeres que estamos buscando una mejor económica para nuestros hijos. Ellas incluso se intentan descolocar de este lugar, ¿no? Entonces, también, ¿qué representa para ellas ser mujeres en calle y presentarse así ante los demás, ¿no? La calle es nuestra casa, no queremos vender por lástima, sino por nuestro trabajo, en esta cuestión de la capacidad de agencia, ¿no? Y otra cosa que mencionaron 3 chicas de ahí es, el ser madre a mí me ha hecho ver la calle de manera diferente, ¿no? Me ha permitido ya no hacer ciertas prácticas que tenía. Por ejemplo, cuando yo rento, yo le digo a mis compas, pues vénganse aquí a la casa, y me doy cuenta que no, porque si dejo unos compas ahí y llegan cocos, van a violar a mis hijos. O sea, como esta onda en donde ellas empiezan a darse cuenta de cuáles son los riesgos en los cuales colocan a sus hijos, y esto las logra a ellas descolocar de ese lugar en el que se pueden poner cuando ya están siendo vulnerables, ¿no? Y bueno, algo que me genera como, todavía hay mucho ruido porque no sé todavía cómo entrarle, y ya sé que nos han comentado de que ya entren al campo, ¿no? O sea, ya métanse y ya hagan. Ahorita a mí lo que me ha funcionado es estar y escuchar. He escuchado historias de las chicas, he escuchado historias de las mujeres, incluso de las niñas que están ahí, también del personal que está en la institución, que si bien no es que no me interese, me va a servir como un marco que le dé
forma a mi trabajo, lo que dice el caracol siendo el caracol, lo que puede decir la chica que está en la colectiva acompañándola. Me interesa el discurso de las mujeres. Considero que hasta ahorita el escucharlas, el poder ver que se acercan y me dicen cuánto tiempo vas a estar acá, digo, híjole, esto se los tengo que definir. Entonces hablé con la chica, con Karen, le dije, podemos realizar como una programación para trabajar con las chicas y que ellas sepan, y me dijo, sí, aunque ellas están acostumbradas a que todo es efímero, es bueno hacérselo saber. Pero yo llegué un día solo observando y en ese momento ya se han empezado a acercar, a cuestionarme, a preguntar, incluso solamente a decirme, ¿no? Eso es lo que he hecho hasta ahora respecto al no al dispositivo, sino a la forma en la que me he acercado al campo, ¿no? El dispositivo es de manera general. ¿Qué estoy haciendo todo esto? ¿Desde dónde viene? Desde mi interés de la licenciatura, ¿en qué va a acabar? No sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que el hecho de estar ahí, de estar escuchando a las chicas, de estarme preguntando en qué lugar las estoy colocando, como las pobrecitas, como las mujeres que tienen hijos solamente por tenerlos, para mí, o sea, desde qué lugar me estoy colocando para poder no victimizarlas y no estigmatizarlas, en eso en lo que han caído siempre, porque incluso ellos empiezan con eso. Sí, ya sabemos, somos chicas de calle, o sea, ya tienen como un speech que te dicen, y una de ellas decía, es que no, ya basta de que nos estén nombrando así, ¿no? Una frase que a mí me brincó mucho es que ella dice, la calle no hace caricias, o sea, la calle es cabrona, esas fueron sus palabras, ¿no? Si tú estás en calle tienes que aprender a estar. Dice, es como cuando vas en el metro, si estás pues, distraído, te van a dar baje con tus cosas. La calle es igual, pero a ti te dan baje con tu vida, ¿no? Entonces, a mí me interesa ir leyendo un poco lo que he escrito, que tengo que volver a escribir, ¿no? Porque ahora lo leo y digo, no, Jessica, eso definitivamente no querías decir, pero lo dijiste así y así se entiende. Entonces, me interesa esto, ver cuáles son los procesos materiales y simbólicos de las madres que asisten a la colectiva. No sé si sean las que la conforman, porque no todas van, o sea, estoy todavía en este movimiento, ¿no? Mi población son las mujeres que han tenido, bueno, mujeres madres que han tenido experiencia de vida en calle, y cómo es que ellas se conciben y no sé qué palabra utilizar aquí, ¿no? O sea, cómo ellas se ven en un futuro, porque una de ellas decía, tengo 20 años, pero si mañana me voy a otro lugar, pues realmente no pasa nada, ¿no? O sea, puedo moverme. Una de ellas se fue a Guerrero, dice, no supimos nada más de ella, porque la vida es así, se van y no saben si se mueren, si regresan, si en algún momento alguna de ellas simplemente desapareció, ¿no? Entonces, digamos como que tengo ahorita un poco las cosas revueltas respecto a replantear mi pregunta de investigación, mis objetivos general y específicos, y el cómo estoy problematizando, ¿no? El por qué estoy pensando lo que pienso y desde dónde estoy, desde qué lugar estoy construyendo al otro, ¿no? Ese otro que muchas veces me interpela por el simple hecho de ser madre, y que aunque no es un ejercicio yoico, claro que sí se ve atravesado, y no quisiera cargar el escrito o la investigación de mi lugar de ser madre, sino más bien ver el entre, que ellas están en calle, tienen hijos, qué función tienen los hijos para ellas o qué significa para ellas. Me interesa ese entre y considero que la investigación, si la logro hacer, va a ser una muy buena aportación, ¿no? Y creo que hasta ahora ya sí se me pasaron algunas cosas, díganmelas todas. Y ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Podemos escuchar a la mesa, empezando por la lectura de la profesora Minerva Gómez, por favor. Gracias. Bueno, pues gracias por compartir este espacio con ella, con Jessica. Tengo muchas preguntas. Sí, creo que es muy importante trabajar esa posición de la indicación. Creo que allí hay un elemento que todavía se tiene que seguir reconstruyendo. Pensar, digamos, sobre esta
conformación de las subjetividades de estas mujeres en el modo de vida en calle. Me parece que hay que dejarlo así abierto para pensar, digamos, cómo es su experiencia. O sea, hay un elemento central de su experiencia en el modo de vida en calle, su construcción como mujeres y también la trayectoria de vida desde la infancia. Yo creo que ahí hay elementos muy importantes de procesos que tienen que ver con la desigualdad y la exclusión. O sea, están articulados muchos elementos. Desde el principio, desde el primer momento que leí el trabajo, ahí vas a encontrar muchas preguntas, muchos señalamientos, porque yo creo que la aproximación al campo es muy importante y aquí requiere, digamos, seguir escuchando lo que el campo te está planteando. O sea, no sé si, por supuesto que está en juego la maternidad, pero hay muchos otros elementos que están en juego de la vida de estas mujeres, ¿no? De lo que tú mencionas, por pensar algunas cuestiones, tiene que ver con la sexualidad, el cuerpo, la vida en pareja, la violencia, las adicciones, y un tema que parece que está ahí presente, que hay que nombrarlo, es toda esta ruta de la actividad económica laboral que ellas están colocando también y demandando en ese espacio de la colectiva. Creo que allá hay un elemento muy importante, y por supuesto que la construcción de la maternidad y el modo de vida en calle es algo que ellas tienen que señalar y compartir contigo. O sea, creo que es muy importante abrir ese espacio de intercambio con ellas en donde tú puedas definir con mucho más claridad qué proceso quieres acompañar en el trabajo con este grupo de mujeres, y que también sean ellas las que coloquen una serie de elementos sobre su experiencia de vida en la calle. O sea, yo no nombraría de manera anticipada la maternidad, o sea, porque creo que hay otros elementos que están en juego, no solamente ese, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también preguntar por cómo ellas significan la colectiva misma, y que también hablen de lo que es ser mujeres para ellas en esa experiencia de calle. Creo que es muy importante también replantear las preguntas. No sé si solo sea la maternidad en calle, o sea, hay varios elementos que están allí descritos en lo que tú hablas de ellas, que tienen que ver sobre la crianza, los vínculos, el sostenimiento de la vida, ¿no? Ponen en juego también la parte de lo colectivo, en el que ellas también establecen una red, están poniendo expectativas en la colectiva para desarrollar un modo económicamente viable para su vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que conocer todos esos elementos. Creo que el escrito pues sí requiere colocar también metodológicamente un trabajo de diario de campo, de etnografía, que muestra ahí una riqueza importante que es necesario organizar y empezar a sistematizar, porque es de ahí donde se derivan nuevas preguntas para pensar desde esta experiencia que ellas comparten, lo que supone el vivir en calle, ¿no? Qué es para ellas amigas en el camino, ¿no? Qué significa trabajar desde lo grupal y lo colectivo, cómo se resguardan, cómo se protegen, ¿no? Analizar ese dispositivo que está generado para permanecer en la calle. No tienen elementos de accesibilidad, ni siquiera las reciben a veces en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué supone también ese contexto de desafiliación? Una pregunta que a mí me surgía es, bueno, que ellas narraran desde una perspectiva de historia de vida cómo ha sido su trayectoria en calle. O sea, más que tú les digas, ay, a ver, háblenme de su maternidad, o sea, porque quizá me parece que sea una pregunta más tuya que de ellas, y que ellas planteen qué es lo que les preocupa. Creo que eso es un elemento muy importante. Bueno, esto es respecto a lo que tú estás colocando. Creo que hay que organizar muy bien todos esos elementos. Estar en calle sin duda transforma, o sea, te confronta, y entonces empiezas a ver muchas cosas, y creo que te hace ver al sujeto
¿no? Que tú estás buscando comprender y acompañar. Yo creo que eso es importante, pero yo creo que hay que ir con más calma, hay que escuchar, hay que reflexionar, hay que sistematizar todos esos elementos de aproximación. Es muy importante cada encuentro, escribir conforme el terreno va develando esta condición situada de las mujeres en calle, ¿no? Que hablen de su maternidad, de sus hijos, creo que hijas es muy importante, y además aquí hay un tema también muy importante que tiene que ver con la separación. Generalmente las instituciones quitan a las hijas y a los hijos de estas poblaciones, entonces ahí hay un elemento para analizar, ¿no? Que hablen de su infancia, de qué es para ellas estar en la colectiva, de sus sueños, de sus prácticas, de sus aprendizajes, de los obstáculos y las dificultades que enfrenta cotidianamente, pero creo que un elemento central es definir teóricamente una serie de elementos o categorías que tú estás ahí colocando y que no están abordadas teóricamente, que es momento, yo creo, de empezar a definir todo ese aparato teórico-conceptual que te va a guiar en todo esto que tú ya estás viendo, oliendo, escuchando, porque allá hay muchos elementos. El estar ahí, trabajar con las poblaciones en calle, te convoca, digamos, a abrir muchas experiencias que no solo tienen que ver con la observación, tiene que ver con el olor, tiene que ver con el tacto, tiene que ver con la corporalidad. O sea, es entrar a un mundo del cual tú no, desde nuestros propios referentes no entendemos hasta que nos descoloca el que está ahí enfrente, ¿no? O sea, hay toda una serie de parámetros del modo de vida en calle que es necesario que tú vayas registrando. Entonces creo que un elemento que es necesario trabajar a fondo es este elemento teórico, ir pensando en el estado del arte, buscar sobre quizá la maternidad en calle, no lo sé, creo que pueden ellas pautar, escucharlas implica que ellas te pauten una ruta diferente, y pensar en ese aparato crítico para el análisis, ¿no? Un marco teórico conceptual que te permita ir leyendo todo eso. O sea, creo que la parte etnográfica, la parte del diario de campo es central, porque además tiene que ver cómo vivir la urbe. Ese es un elemento, las calles, los actores, dónde dejan a sus hijos, toda una serie de elementos que no tienen que ver con nuestro modo de vida desde acá, desde la UAM o desde los centros comerciales. O sea, es romper el esquema de nuestros propios referentes cotidianos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Creo que es importante estar en el terreno, pero creo que sí falta trabajar mucho esos elementos que vayan dándole una ruta de reflexión y análisis a esta experiencia de aproximación. Muchísimas gracias, profesora. Podemos continuar con la profesora del taller de acompañamiento. Por favor, profesora. Gracias. Ay, Jessica de mi corazón. Eres toda explosión y toda vitalidad y toda. Y no acabas de poder poner un hilván que le dé coherencia y un seguimiento que a quien peor lo ha de estar pasando es a ti. Porque tienes tal desilvanación, le acabo de inventar la palabra, que has de estar así como, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿No? Entonces tu propia exposición hoy ha dado cuenta de esto, ¿no? Bueno, y los compañeros y compañeras, hubo un momento en que también les dio risa, o sea, te conocen en esa especie de batiburrillo que le llaman así, siendo muy finolis, ¿no? Yo creo que este es el momento en que te sosiegues, nos hayas escuchado, sobre todo, a mí me gustó mucho todo lo que te dijo Minerva, estoy súper de acuerdo, empieces a buscar referentes teóricos, referentes metodológicos, porque has echado a andar cosas sin tener problema, sin tener, me voy y entrevisto a él, pues hago una entrevista grupal con las mujeres, pero ¿de dónde? ¿Para qué? Y a mí me surge en el... Como sabes que te quiero mucho, me desbordo, ¿eh? Porque
En la primera página que dice experiencias callejeras, pero ¿para qué? ¿Un estudio de qué? ¿De un listado de experiencias? No se sabe cuál es, ni en el título, ni a lo largo del trabajo, cuál es tu problema. Que ahorita yo creo que Minerva te dio un montón de salidas súper importantes, ¿no? Yo creo que a mí la sensación que me dio cuando leí tu trabajo y ahora que te escuché, y los días en donde nos encontramos en el taco, es que vas descubriendo, encontrando, y que no sabes muy bien cuántas canastas tienes que cargar para ir poniendo separadamente lo que te va sucediendo y lo que vas viendo y lo que vas pensando y lo que vas, ahora sí que deseando, ¿no? Entonces, sí creo que lo que más te hace falta es el sosiego, porque eres desasosegada. Entonces hay que ir como, y eso te toca a ti, asesor, sosegarla, que vaya, ahora sí que, a ver, no te salió lo primero, no te salió lo segundo, te salió lo tercero, pero todavía no acabas de dejar de sorprenderte. Tienes todo esto desilvanado, vuelve a empezar de cero. Voy a hacer cuál es el planteamiento del problema, cuál es la justificación, cuáles son las preguntas, o sea, luego cuáles son mis referentes teóricos, cuál es la estrategia metodológica, para ver si desde ahí puedes como ordenar, porque tienes muchísimo de donde echar mano, pero te falta orden. Y bueno, y escritura, pero pues eso ya, yo ya te lo escribí aquí, tienes comitis, o sea, pones coma, ¡pum!, echas a volar las comas y van cayendo, y pues da igual donde caen, ahí están las comas, ¿no? Entonces uno se pierde también en esa lectura, ¿no?, de la comitis. Yo, en la medida en que pueda echarte una mano, estoy súper dispuesta. Te aprecio, me interesa tu tema, pero necesito orden. Y yo creo que yo lo necesito, pero quien más lo necesita eres tú. Y aquí ya está más que comentado. Sí. Cerramos con Judith, por favor. Gracias. Pues ya le intenté sosegar un poquito, porque pues sí, o sea, la sensación que puede generar perder el campo o que se le cierre el campo después de 2 trimestres, pues es frustrante, ansioso, angustiante. Y bueno, además de eso, pues Jessica ha tenido dificultades personales, familiares, que atraviesan toda esta posibilidad de que se sosiegue. Además de su propia personalidad y de su propio interés de ir a oler la calle, ir a escuchar las historias de las mujeres. Y sí, o sea, coincido en mucho con las apreciaciones tanto de Minerva como tuyas, Euge. Pero creo que en un mes de trabajo de campo, de escritura, de maternaje, de no sé qué, o sea, tiene un importante avance que creo que evidentemente tenemos mucho que trabajar, porque no sé si te acuerdas, Euge, o tú, Mine, que cuando yo estuve acá en la maestría me pasó muy parecido. Y entonces fue como... Ajá, entonces es como esa sensación, y entiendo igual como ese momento de la escritura en donde uno quiere colocar todo lo que ha ido identificando, y que yo le decía un poco a Jessica como en este intento de sosegar la metáfora de la figura de yoga, que no le sale a la primera, que es una serie de ejercicios que hay que estar como ejercitando, que hay que estar madurando,
la propia flexibilidad del cuerpo. Y creo que un poco en ese momento estamos, yo les decía lo mismo, como intenta ir colocando algunos elementos, pero bueno, era como en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que en este escrito, si bien está como muy disperso, creo que logra identificar algunos elementos clave de lo que está pasando, no solo en la experiencia de estas mujeres, sino lo que está pasando en general con la evolución de las poblaciones callejeras, el momento particular de las organizaciones que atienden a estas poblaciones, el trayecto mismo del Caracol, que después de más de 20 años que tiene dialogando el Caracol con la UAM Xochimilco, creo que se nota ahí como algunos elementos importantes que se pueden ir trabajando y retomando. Entonces, creo que sí, o sea, hace falta trabajar mucho, pero creo que tiene un montón de cosas bien identificadas para poder pulir. Estamos empezando, por ejemplo, con el tema de la vigilancia epistemológica, porque en su propio escrito va develando ahí que todavía no logra como mirar, si yo le decía hay que tener cuidado en no victimizar hacia ninguno de los dos lados a las mujeres, ¿no? Ni como víctimas ni como victimarias, pensando en que tienen hijos, hijas y que podrían ser identificados como con un uso utilitario, ¿no? Esa es otra victimización. Entonces, por ahí creo que estamos empezando a revisar estos elementos más epistemológicos, porque evidentemente, pues, la propia Jessica está atravesada por la maternidad y por la forma en que ha ido construyendo sus predilecciones de trabajar con mujeres marginales. Creo que ahí hay también una posibilidad epistemológica de hacer ver los fenómenos y las situaciones de exclusión desde esta mirada marginal de este tipo de mujeres, que será también muy importante después de poder hacer un análisis profundo de su propia implicación. Y bueno, ahí el tema de la interseccionalidad creo que también nos va a ayudar a complejizar todo lo que implica la vida en la calle, y que conceptualmente pues más o menos hay algunas cosas trabajadas, pero en general no hay muchos avances como en esta actualización, por ejemplo, de los conceptos que articulan la cultura callejera, la actualización, porque mucho de lo que se fue desarrollando teóricamente, conceptual, pues no tiene una vigencia. Creo que lo más, y creo que la propia Mónica de Yolia te decía que era urgente para ellas tener un estudio actualizado, porque los estudios tienen más de 10 años de antigüedad, y porque a nadie le interesa ahora ya las mujeres adultas y los hombres adultos en la calle, ¿no? En los 80s, los 90s, cuando eran las financiadoras las que traían el dinero, pues todo el mundo hablaba de trabajar con los niños de la calle, porque pobrecitos, pero cuando crecieron y se hicieron jóvenes y se hicieron adultos, ya no eran los pobrecitos, ¿no? Ya eran como los victimarios, potencialmente delincuentes, y entonces ahí ya cambiaba la relación, y creo que es el momento en el que estamos ahora de criminalización, de revictimización. Es importante irlo analizando con estas chicas que pues las propias historias de vida de las mujeres que están y las que ya no están es muy importante. O sea, las últimas historias del Caracol de mujeres muertas en la calle, que ni siquiera se puede recuperar su cuerpo para darle una sepultura digna. Está Hermelinda, está Ana, está la Chío, está la Lupe. Son muchas mujeres que han muerto y que siguen viviendo en estas situaciones marginales, y que creo que es importante visibilizar y analizar desde esta perspectiva. Creo que quizá podemos ir viendo esa posibilidad de ir conceptualizando desde algunos elementos de la cultura callejera. Pero también la particularidad de las mujeres y cómo estas mujeres callejeras están intentando articular un posicionamiento político desde el 8M y la marea. Creo que la forma en que las atraviesa y que les va ayudando como a alimentar esta posibilidad de organizarse como colectiva, nos debe mucho desde la mirada de los feminismos, ¿no? Por ahí podemos ir también avanzando un poco. La salud mental,
O sea, es algo fundamental y cada vez más tenemos en las calles de la Ciudad de México los casos psiquiátricos y no se sabe qué hacer con ellos, y de por sí con los callejeros no había muchos espacios para una atención integral de desintoxicación, de reinserción social. Con los casos psiquiátricos menos, y con las mujeres psiquiátricas menos. Ahí hay también elementos que podemos ir viendo, ¿no? Y bueno, en general creo que hay también muchos elementos con el Caracol, o sea, estas experiencias previas que ha tenido el Caracol de la inserción laboral sin vender lástima ha sido fundamental. Ellos tuvieron panadería, cafetería, fueron un equipo de meseros, y todos los chicos y las chicas que estaban trabajando en estos espacios con esa mirada de la reinserción social tenían claro que no querían vender esa lástima de ser niños de la calle, que es algo bien recurrente también, ¿no? Y que las descoloquen desde ahí creo que da una potencia distinta de poder reflexionar con ellas sobre sus condiciones de vulnerabilidad y de precarización. Y bueno, pensando en estos diálogos, justo venía pensando un poco en estos diálogos institucionales entre el Caracol y la UAM, desde el 2002 con el Diplomado de Educadores, cómo fue esas discusiones que iban apuntando hacia repensar si lo que estamos haciendo desde la psicología social es intervención y hasta qué momento puede ser participación. Esos diálogos que tuvo Caracol con la UAM, que era de la intervención a la participación, creo que apela a revisar todos los componentes, ¿no? Desde la propia metodología, la forma en que nos acercamos, la forma en que intentamos brindar un cierto tipo de atención psicosocial, ha sido un aporte creo que bien importante en estos diálogos entre Caracol y la UAM. Y bueno, pues en general creo que esta forma en que has podido en el último mes acercarte y conocer estos detalles de las mujeres y del espacio del centro de día que el Caracol mantiene abierto todo el tiempo para quien quiera ir, creo que ahí es fundamental para ir mirando desde ese análisis más institucional del Caracol cómo es que busca seguir trabajando con las personas. Entonces, bueno, ahí hay un montón de elementos que sí nos toca en el intertrimestral trabajar mucho para poder ir afinando y colocando con mayor orden y con mayor serenidad, ahora sí, ya que acabe el trimestre, ir acomodando todas estas piezas, porque sí, creo que es un primer buen saque, pero nos hace falta trabajar mucho más. Eso, gracias. Gracias.